Buenos días, queridos alumnos. ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva clase de matemática. Continuando con las operaciones con conjuntos, hoy vamos a trabajar diferencia de conjuntos. ¿Me acompañan con la lectura, por favor? El conjunto A diferencia de B, que se representa A diferencia de B, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Qué entendemos? Cuando hacemos la diferencia de conjuntos, tenemos justamente que buscar la diferencia, es decir, qué elementos pertenecen a A y no pertenecen a B. ¿Ya? Si ustedes observan acá, A diferencia de B, el símbolo de la diferencia es como una línea pequeña, ¿no? ¿Ya? Aparece el signo menos. Entonces acá me está preguntando A diferencia de B. ¿Qué elementos tiene A que no tiene B? Solamente los elementos de A, nada de B. Por eso estamos diferenciando. Para entender mejor vamos a observar un ejemplo. Dice, ejemplo, el conjunto A conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el conjunto B conformado por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. Me está pidiendo en esta ocasión A diferencia de B. Ustedes se pueden preguntar, ¿no?, mentalmente, ¿qué elementos tiene A que no tiene B? Para responder esa pregunta, lo que yo les aconsejo o les recomiendo como siempre es marcar los elementos que se repiten en ambos conjuntos. A ver, observemos. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? ¿Se dieron cuenta? Sí, ¿no? Me dirán, el 5 lo encontramos en A y lo encontramos en el conjunto B. El 6 lo encontramos en el conjunto A y lo encontramos en el conjunto B. El 7 lo encontramos en el conjunto A y lo encontramos en el conjunto B. Listo. ¿Por qué es muy importante marcar los elementos que se repiten? Porque los elementos que se repiten tú no los vas a considerar como respuesta. Porque como están en ambos conjuntos no podría ser la respuesta. Porque solamente me pide A diferencia de B. ¿Qué elementos tiene A que no tiene B? Y como tú ya has marcado los que se repiten, es fácil ubicarlos. ¿Cuáles solamente están en A? Fácil, ¿no? El 1, el 2, el 3 y el 4. Porque si observas bien, el 1 pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. El 2 pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. El 3 pertenece al conjunto A, pero no pertenece al conjunto B. Y el 4 también pertenece al conjunto A y no pertenece al conjunto B. Entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir. Siempre que te coloquen A diferencia de B, tú pregunte ¿qué elementos tiene A que no tiene B? ¿No? Siempre va a mandar el de adelante. Por eso lo estoy marcando, lo estoy subrayando. Veamos la forma gráfica o gráficamente. Hacen sus dos diagramas de Venn-Euler, como siempre. A y el conjunto B, colocan los elementos en el A del 1 al 7 y en el conjunto B los elementos del 5 al 9. Vuelvo a recalcar acá, queridos alumnos, que el gráfico tiene que ser el más apropiado, por favor. ¿Ya? Tienen que darse cuenta, tienen que analizar a ver si hay elementos que se repiten, si un conjunto está incluido de otro conjunto o si no hay ningún elemento que se repita. Todo eso va a influenciar si tú vas a hacer un gráfico o vas a hacer otro. En este caso, el mejor gráfico sería que se intersecten los conjuntos. ¿Por qué? Porque hay elementos que se repiten y también hay elementos que no. Entonces el gráfico que tú vas a colocar sería este gráfico, ¿no? Los dos se intersectan,
y los elementos que se repiten van justo en la intersección de los conjuntos que hemos diseñado, y lo que sobra o lo que queda en A solamente va en A y lo que queda en B solamente va en B. Ahora, ¿qué parte vamos a pintar? Tenemos que pintar solo los elementos que están en A, nada más en A. Por ejemplo, el 7 no lo tengo que pintar porque el 7 está en A y está en B. El 1, el 2, el 3 y el 4. Solamente voy a pintar esa sección. El 1, el 2, el 3 y el 4. Porque esos elementos son los que pertenecen solo a y no pertenecen al conjunto B. O en palabras más sencillas, esos son los elementos que tiene A y no los tiene B. Es la diferencia. Entonces podemos decir que A diferencia de B es igual a X, tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Se dan cuenta, no? Solamente los elementos que pertenecen a A y no pertenecen al conjunto B. Continuemos. Observemos la siguiente pregunta. A diferencia de B es igual a B diferencia de A. Dice, el conjunto B diferencia de A, que se representa B diferencia de A, es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. Y quiere decir que no es lo mismo, porque A diferencia de B te pide los elementos que solamente están en A, y cuando colocan B diferencia de A te pide los elementos que solamente están en B. Ya no va a ser igual. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto A conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el conjunto B conformado por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Qué nos piden? Nos piden B diferencia de A. Como les dije anteriormente, háganse ustedes la pregunta, ¿qué elementos tiene B que no tiene A? Ya, no va a ser la misma respuesta que el ejemplo anterior. Acá pide, ¿qué elementos tiene B que no tiene A? Siempre se colocan los elementos del conjunto que va primero. En este caso es el conjunto B. Entonces, para hallar la respuesta, primero vamos a marcar los elementos que se repiten. ¿Cuáles son? El 5 está en A y también está en B. El 6 está en A y también está en B. El 7 está en A y está en B. Esos son los elementos que se repiten. Muy bien, ¿qué nos pide? B diferencia de A. Entonces, ¿cuáles son los elementos que solamente están en A y no están en B? Sería el 8 y el 9. Entonces, la respuesta sería 8 y 9. Porque me está preguntando B diferencia de A. Si me preguntaría al revés, A diferencia de B, entonces la respuesta sería 1, 2, 3, 4. Pero como en este caso me está preguntando B diferencia de A, solamente los elementos que están en B y no están en A, que sería 8 y 9. Ahora veamos la manera gráfica. ¿Ya? Igual hacemos los dos conjuntos con su diagrama de Venn, el conjunto A con los elementos del 1 al 7 y el conjunto B con los elementos del 5 al 9. Como tienen elementos en común los dos conjuntos, tenemos que hacer que el gráfico apropiado sería que se intersecten los dos gráficos y quedaría así. Ustedes saben, lo que se repite se coloca en la intersección, lo que solamente está en A se coloca en la región que pertenece solamente a A y lo que está en B en la región que solo pertenece a B. Y faltaría el sombreado pintado. En este caso, ¿cuál es la respuesta? B diferencia de A sería 8 y 9. Entonces sombrearía solamente la región donde está el 8 y el 9. Y para terminar colocaría la siguiente indicación. B diferencia de A es igual a X tal que X pertenece a B y X no pertenece a A.
Muy bien, lo que quiero dar a conocer con este segundo ejemplo es que si te intercambian los conjuntos en la pregunta, la respuesta también va a cambiar, no es la misma. En cambio, en la unión o en la intersección, así varíen el orden de los conjuntos, la respuesta no cambia. Continuamos con otro ejemplo. Nos presentan los siguientes conjuntos. O, conformado por los elementos 3, 5 y 7, y el conjunto M, conformado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en este caso nos están pidiendo M diferencia de O. ¿Qué elementos tiene M que no tiene O? ¿Listo? Entonces, primero vamos a marcar los elementos que se repiten. El 3 está en el conjunto M. Sí, está en O y está en el 2. Se repite el 3. El 5 está en O y está también en M. Sí, también se repite o pertenece a ambos conjuntos. El 7 también está en O y también está en M. ¿Listo? Solamente lo marcamos para diferenciar, nada más, no quiere decir que eso es la respuesta, porque nos están pidiendo M diferencia de O. Entonces la pregunta, ¿qué elementos tiene M que no tiene O? Entonces, como tú ya has marcado los que se repiten, la respuesta sería ¿cuál? Los que sobran. Sería el 1, el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces coloco como respuesta el 1, el 2, el 4, el 6 y el 8. Ahora vamos a ver cómo sería gráficamente. Hacemos los conjuntos. No es necesario que el O esté primero, o no, puede ser en cualquier orden. Primero grafiqué el conjunto más grande, el conjunto M, que tiene los números del 1 al 8. Y después grafiqué el conjunto O, que es el más pequeño, que tiene los números del 3, bueno, los números impares del 3 al 7. 3, 5, 7. Ahora ustedes tienen que analizar cuál es el gráfico más apropiado. No siempre los conjuntos se van a intersectar. Y como pueden observar, el conjunto O está incluido en M. Entonces el conjunto O tendría que estar o tiene que estar dentro de M. Entonces el gráfico apropiado sería de esta manera. Muy bien. Y como me pide lo que tiene M y no tiene O, ¿cuál parte pintaría? ¿El más pequeño o el más grande? El más pequeño no, porque el más pequeño son los elementos que se repiten. Entonces tendría que sombrear los que están fuera del más pequeño, que en caso sería el 1, el 2, el 4, el 6 y el 8. Porque me está pidiendo M diferencia de O, lo que tiene M y no tiene O. ¿Correcto? El 8 no está en O. El 6 no está en O. Solamente está en M. El 4 no está en O. El 2 no está en O y el 1 tampoco está en O. Y abajo coloco el símbolo M diferencia de O. Siempre el conjunto que está primero es el que va a mandar. Por eso lo estoy subrayando. Muy bien. Ahora vamos a observar representaciones gráficas de la diferencia de conjuntos. ¿Qué quiere decir? Las diferentes formas de graficar la diferencia de conjuntos. Ya, vamos a la primera. La clásica, cuando nos dan dos conjuntos que se intersectan. Y me estaría preguntando, A diferencia de B, ¿qué parte voy a sombrear? Solamente la parte de A. ¿Listo? A diferencia de B, lo que tiene A y no tiene B. Otra forma de graficar es cuando un conjunto es subconjunto de otro. El gráfico más apropiado sería un conjunto grande y un conjunto más pequeño que vaya adentro. ¿Y cuál sería la parte que se tiene que sombrear? Si nos piden
A diferencia de B, solamente sombrearía la parte de A. A diferencia de B, solo se sombrea la parte de A. Otro caso. Si nos ponen dos conjuntos que no tienen ningún elemento en común, ¿cuál sería el gráfico más apropiado? Los dos conjuntos por separado. ¿Por qué? Porque no tienen ningún elemento en común. Y si nos piden A diferencia de B, se pintaría solamente el conjunto A, porque el que está primero es el que indica cuál conjunto tú quieres hallar. En este caso solamente los elementos de A. Y si por A o B nos colocan el mismo conjunto, pero ahora nos pregunta B diferencia de A, ¿cuál sería la región que tendría que sombrear? Solamente B, porque pide B diferencia de A. No es lo mismo decir A diferencia de B que B diferencia de A. Solamente recordarles que ustedes tienen que tomar muy en cuenta el gráfico que le corresponde a cada operación. Es muy importante. No siempre se grafican dos conjuntos. También es importante el pintado y el sombreado. Si no sombrean o no pintan la representación gráfica, no habría respuesta. Tienen que sombrear. Muy bien, queridos alumnos. Eso sería todo por hoy día. Y nos vemos en la próxima clase. Chao, cuídense.